Bueno, días pasados la justicia argentina, el juez Martínez Di Giorgi, libró orden de captura contra David Mulford, que bueno, fue el banquero que convenció, operó o se puso de acuerdo con Cavallo en llevar adelante una de las operaciones más ruinosas de la historia financiera de la Argentina. Digo que es una de las más ruinosas porque producto del megacanje, la deuda argentina creció de una manera exponencial, impresionante. Por un canje de bonos, la Argentina pasó a deber de un fin de semana a un lunes más de 55.000 millones de dólares extra en el endeudamiento ya abultado en el 2001. 55.000 millones de dólares significan ni más ni menos que 1.000.000 de departamentos de 55.000 dólares. Es decir, resolver el problema habitacional de 1.000.000 de personas en la Argentina, ¿no? Casi la décima parte del país. Entonces, celebramos esta decisión de la justicia. Estamos hablando de un juicio que llevamos adelante algunas personas en el 2001. Yo fui querellante en ese juicio. Logramos que la justicia nos diera la razón después de laboriosas pericias donde los banqueros y los funcionarios pusieron más de 17 peritos, nosotros teníamos uno solo, y logramos demostrar la existencia de un delito, y esto motivó que el fiscal Federico Delgado le pidiera en su momento al juez la elevación a juicio oral, y está elevado a juicio oral en la causa del megacanje, donde se imputa a funcionarios del gobierno de la Rúa, concretamente a Cavallo, Marx y otros funcionarios, y queda pendiente el trámite judicial a los banqueros. Por eso es que esta semana la justicia ha pedido la captura de uno de los principales banqueros que se enriqueció con esta operación, que es el señor David Mulford. Pero todo esto que parece ser buenas noticias en el sentido que, bueno, por fin la justicia argentina se encarga no de los delincuentes de poca monta, sino de los grandes delincuentes, de los delincuentes de cuello blanco, de los delincuentes de delitos financieros, delincuentes que han causado lesiones muy grandes al patrimonio de los argentinos. Lo cierto es que este juicio lo llevamos adelante de manera aislada, solitaria, 2 o 3 personas. El Poder Ejecutivo Nacional nunca se interesó en este juicio, es más, creo que lo que le interesaba que este juicio no prosiguiera. Si los Kirchner se desentendieron de este problema y de este juicio, pero en realidad no es que se desentendieron, sino que cumplieron un rol muy importante, que fue el de pagar el megacanje. Ellos pagaron puntillosamente todos los bonos del megacanje y ignoraron olímpicamente la existencia de un juicio que hubiera y que va a demostrar que esos bonos no son legales, que esos bonos no deberían haberse pagado. Por eso yo digo con total convicción de lo que estoy diciendo, que los Kirchner fueron cómplices del megacanje. ¿Cómplices porque ellos lo generaron? No. ¿Ellos se endeudaron al país? No. Pero ellos pagaron esos bonos sin preguntarse y sin cuestionar o tener en cuenta que eran bonos producto de un delito. Por lo tanto, no tendrían que haberse pagado. Lo cierto es que miles de millones de dólares se han pagado de una manera fraudulenta e ilegal en la Argentina, y lamentablemente esto significa menos seguridad, menos justicia, menos salud, menos educación. Fíjense los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit este año que va a superar los 15.000 millones de pesos. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires, la más rica, la que tiene más industria, más producción agraria, más comercio, más turismo, está en estas condiciones después de haber crecido durante años supuestamente a tasas verdaderamente similares a las de los países que más crecen en el mundo? Y bueno, esta es la realidad. La realidad es que la provincia de Buenos Aires
no recibe los fondos que debería recibir de coparticipación y por eso tiene esta crisis. Y esos fondos no los recibe porque el gobierno nacional, en vez de destinarlo a estas necesidades indispensables de millones de bonaerenses, los ha destinado al pago de esa deuda producto de ese ilícito que se llamó Meacanje. Bueno, esta es la situación de enorme injusticia que hay en Argentina y por la cual nosotros venimos peleando desde el Proyecto Sur, desde nuestra prédica permanente, que hay que hacer una auditoría de la deuda externa y que la deuda externa hay que diferenciar lo que es legal de lo que es ilegal, lo que es legítimo de lo que es ilegítimo, y así poder sacarnos de encima este problema que no se ha sacado de encima. El gobierno ha construido un relato, como en otros ámbitos de la vida nacional, un relato muy lindo, muy supuestamente exitoso de desendeudamiento, y es nada más que eso, es un relato. La realidad es que hoy la deuda argentina es tan importante como la existía en el 2001, con la diferencia que ahora es una deuda que hemos pagado a costa de sacarle los recursos a las provincias, es decir, a los millones de argentinos que vivimos dentro de las provincias y que no tenemos los servicios adecuados, porque no tenemos los servicios ni de salud, ni de seguridad, ni de justicia adecuados, y sacándole la plata a los jubilados, porque lamentablemente desde que el gobierno tomó los fondos de las jubilaciones, buena parte de esos fondos, en vez de ir a los jubilados, han ido a pagar esta deuda ilegítima. Bueno, nosotros vemos con gran preocupación como siempre el gobierno toma banderas que parecen banderas de reivindicación legítima de algunos sectores y las usa en función de su interés absolutamente de corto plazo, oportunista y en este caso electoral. Me refiero a la situación de los jóvenes. Si hay un sector donde verdaderamente hay una ausencia de una política integral de protección a la adolescencia y a la juventud, es esta la realidad que hoy tenemos en la Argentina, que más de 700.000 jóvenes no estudian ni trabajan. No completaron los estudios ni encontraron un trabajo. Si desglosamos esa cifra, más de 400.000 de esos jóvenes viven en la provincia de Buenos Aires, donde más de la mitad de los chicos no termina la escuela secundaria. Y solo un 30% del que entró en la primaria se recibe en la secundaria. Sinceramente uno le hubiera deseado, y vamos a seguir peleando para que esta situación cambie y que el Estado se haga cargo de esta cuestión. No puede la Argentina darse el lujo de generar condiciones difíciles para los jóvenes cuando nuestro país le puede dar respuesta desde todo punto de vista. Nosotros creemos que este modelo económico es un modelo económico que tiene muchos rasgos de continuidad con el modelo del menemismo, con el modelo de muchos años donde la Argentina en definitiva no tiene un proyecto propio, sino está al servicio de los proyectos de los demás, fundamentalmente de las grandes transnacionales. Acá las transnacionales mineras tienen su proyecto, las transnacionales petroleras tienen su proyecto, las transnacionales bancarias tienen su proyecto, las transnacionales cerealeras tienen su proyecto, las transnacionales pesqueras tienen su proyecto. Lo que falta acá es un proyecto nacional en serio. Nosotros hacemos hincapié en que la Argentina podría recuperar una enorme cantidad de territorio que hoy no tiene y que no es ocupado, y por eso las grandes ciudades se llenan de jóvenes, los grandes conurbanos se llenan de miles y miles de jóvenes que no encuentran trabajo porque el resto del espacio territorial de Argentina está vacío y deshabitado. Y para poder habitarlo y ocuparlo desde todo punto de vista hace falta medios de comunicación. Nosotros creemos que el tren, el ferrocarril, esa tremenda red ferroviaria que teníamos, si la rehabilitáramos, tendríamos y la aumentáramos, tendríamos una disponibilidad de lugares, tierras, ciudades, pueblos donde muchos jóvenes pueden desarrollar su proyecto de vida. Por eso trabajo no puede faltar en Argentina, y menos aún techo, y menos aún comida. Nosotros decimos que si la Argentina construyéramos el tren, esto generaría más posibilidad de ocupación de tierras, de trabajo, de techo y de comida.
Y esto creo que tendría que ser lo que se debería poner en marcha. Y después, o mientras tanto, o al mismo tiempo, bueno, si queremos le damos el voto a los chicos de menos de 18 años y de más de 16 años. Pero si los hacemos partícipes de toda nuestra, digamos, todos nuestros recursos, no solamente los hacemos partícipes de la responsabilidad de votar, sino los hacemos partícipes de la responsabilidad de construir otra Argentina. Mientras, obviamente, esto al gobierno poco ha hecho, poco se ha mostrado capaz de enarbolar estos proyectos, más allá de los discursos de la presidenta, más allá de la cadena nacional, más allá de los gritos, de los retos y de la soberbia que tiene su discurso. La presidenta, que podemos decir una presidenta que parece inteligente, ha demostrado que es poco sabia y poco estadista, y la Argentina ha perdido durante todos estos años la enorme posibilidad de recuperar un proyecto como este, y ahora tiramos este tema en la mesa, o tiran este tema del voto, cuando sabemos que es una burla a la voluntad una burla a la decisión de rescatar en serio un camino de vida digno para millones de argentinos. ¿Cómo se aborda la provincia de Buenos Aires para las elecciones el año que viene? ¿Cómo se encara? ¿Cómo se aborda la provincia? Bueno, nosotros venimos con una situación electoral difícil. La primera elección fue el año pasado, no tuvimos un buen resultado. El Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires fue la primera vez que se presentó, el movimiento Proyecto Sur también. Pero esto no nos ha sacado el ánimo ni la voluntad de el año que viene volver a levantar una propuesta electoral. Es una elección legislativa, la gente va a pensar y tiene mucha mayor libertad para expresar su voto, y además vemos un crecimiento de por un lado de la insatisfacción de buena parte del electorado con la realidad política, económica y social de este año. Sí, creo que estaba en el año pasado una situación donde el gobierno tenía todo a favor, y parecía que todas las cosas estaban bien. Cuando en nuestra campaña nosotros hablamos de la crisis de la provincia, parecía que estábamos hablando de otra provincia. La gente no advertía lo que advierte hoy, que no se pudieron pagar los aguinaldos, que hay una crisis tremenda. Bueno, esto nosotros tenemos por lo menos la tranquilidad de conciencia de haberlo advertido el año pasado, diciendo hay una inequitativa repartición de la torta de los recursos. Bueno, tan mal repartida está que ahora ni alcanza para pagar los aguinaldos. Nosotros también creemos que la capital federal va a tener un desafío electoral muy interesante. Allí es muy probable que Pino Solanas, nuestro principal referente a nivel nacional, vaya como candidato a senador nacional, y esto va a ser un lugar, un foco muy interesante para volver a reposicionar a Proyecto Sur, porque Proyecto Sur tiene propuestas muy profundas, muy claras, diagnósticos en las áreas estratégicas de la Argentina, lo que es energía, medio ambiente, transporte, modelo económico, la situación de cómo revertir esta Argentina que es rica y que no reparte de una manera justa sus riquezas. Bueno, va a ser un momento muy importante de la vida política argentina para expresar estas ideas, las elecciones del año que viene, de cara al 2015. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a tratar de reconstruir un frente, buscando acuerdos con otras fuerzas políticas amigas y potenciales aliados.